La noche estaba completamente en silencio. En las afueras de San Carlos de Bariloche, lejos de cualquier ruido urbano, el lago Nahuel Huapi parecía un espejo negro, inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido. Eran cerca de las 2 de la madrugada. 3 hombres pescaban desde la orilla. No hablaban mucho. Solo el sonido del agua golpeando suavemente contra las piedras rompía la quietud, hasta que uno de ellos levantó la vista. Al principio, pensó que era una estrella, pero no lo era. Era demasiado grande, demasiado brillante. ¿Ven eso?, dijo en voz baja. Los otros 2 miraron, y ahí estaba, una luz suspendida en el cielo, completamente fija, como si estuviera observando. Pasaron unos segundos. La luz no se movía, no titilaba como las estrellas, no avanzaba como un avión, no emitía sonido. Era algo distinto. De repente, sin aviso, la luz comenzó a desplazarse, pero no lo hizo de forma normal. No avanzó en línea recta, se movió en ángulo, de forma brusca, como si ignorara completamente cualquier tipo de inercia. Los 3 hombres se quedaron en silencio. Algo en ese movimiento no era natural. Entonces apareció otra luz, y otra. Ahora eran 3. Formaban una especie de triángulo en el cielo, perfectamente alineadas. Y lo más extraño de todo era el silencio. Ni viento, ni motores, ni absolutamente nada. Solo esas 3 luces flotando sobre el lago. Uno de los hombres sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era una sensación más profunda, más primitiva, como si su cuerpo entendiera algo que su mente todavía no podía procesar. De pronto, las luces descendieron, muy lentamente, tan bajo que comenzaron a reflejarse en el agua. El lago, negro y quieto, duplicaba la escena, arriba y abajo, como si hubiese 2 objetos, o como si el cielo se hubiese abierto. Los hombres ya no hablaban, nadie quería romper ese momento, nadie quería confirmar lo que estaban viendo. Entonces ocurrió. Una de las luces se separó del grupo y comenzó a bajar aún más. Ahora estaba peligrosamente cerca del agua, y por primera vez pudieron distinguir algo más. No era solo una luz, había una forma, oscura, sólida, una silueta enorme. Uno de ellos susurró: «¿Eso no es una luz?», pero nadie respondió, porque en ese momento los perros comenzaron a llorar. A lo lejos, en alguna casa cercana, se escucharon varios perros aullar al mismo tiempo. Un sonido largo, incómodo, casi desesperado. El aire cambió, se volvió más denso, más pesado, como si algo estuviera presionando el ambiente. Uno de los hombres intentó moverse, pero sintió el cuerpo rígido, no paralizado completamente, pero lento, muy lento. La luz que había descendido se detuvo, quedó suspendida a pocos metros del agua, y entonces todo se iluminó, un destello blanco, intenso, que por un segundo convirtió la noche en día. Los hombres cerraron los ojos. Instintivamente, cuando volvieron a abrirlos, no había nada, ni luces, ni objetos, ni reflejos en el agua, solo el lago, oscuro, quieto, como si nunca hubiese pasado nada. Pero no terminó ahí. Uno de los hombres miró su reloj. Eran las 2 de la madrugada. Otra vez, exactamente la misma hora. Se miraron entre ellos, confundidos. Habían pasado, al menos, 20 minutos, o eso creían, pero el tiempo no había avanzado. Esa noche, ninguno volvió a hablar del tema. Se fueron en silencio, cada uno a su casa, tratando de convencerse de que había sido una ilusión. Pero al día siguiente, comenzaron los reportes. En distintos puntos de San Carlos de Bariloche, varias personas afirmaron haber visto luces en el cielo durante la madrugada. Algunos mencionaron interferencias en radios,
otros, cortes de luz. Y hubo algo más, algo que pocos quisieron contar, sensaciones extrañas, sueños vívidos y una inquietud difícil de explicar, como si algo hubiese pasado cerca, demasiado cerca. Con el tiempo, la historia se fue diluyendo, quedó como un relato más, una anécdota, pero para esos tres hombres no fue así, porque cada vez que vuelven al lago, cada vez que miran el reflejo oscuro del agua, sienten lo mismo, esa sensación, esa certeza incómoda de que esa noche no estaban solos. Todo empezó con una marca, una mancha en la tierra, imposible de ignorar. Era enero de 1986, en las afueras de Capilla del Monte, Córdoba. El calor era intenso, seco, típico del verano serrano. Un vecino de la zona fue el primero en verla. Una superficie ovalada, de más de 100 metros de largo, marcada sobre el suelo. La vegetación dentro de esa forma estaba completamente quemada, pero no como cuando pasa un incendio. No había cenizas, no había restos. Las plantas, simplemente, estaban secas, como si hubieran sido apagadas desde adentro. El lugar fue rápidamente conocido como la huella del pajarillo. Nadie sabía qué era, pero todos tenían una teoría. Algunos hablaban de radiación, otros de fenómenos eléctricos y muchos de algo que había descendido desde el cielo, porque días antes varios testigos afirmaron haber visto una luz intensa, anaranjada, que bajaba lentamente hacia el cerro Uritorco. No caía, no se apagaba, descendía, con control, como si supiera exactamente dónde ir. A partir de ese momento, el lugar cambió. No de forma evidente, pero sí en algo más sutil, más difícil de explicar. Personas que subían al cerro comenzaron a contar experiencias extrañas, sensaciones de ser observados, silencios incómodos en medio de la nada, y una percepción constante de que algo no encajaba. Uno de los relatos más conocidos es el de una pareja que decidió acampar cerca del cerro. Buscaban tranquilidad, desconexión, pero esa noche no durmieron. Cerca de las 3 de la madrugada, la mujer se despertó, no por un ruido, sino por una sensación, como si alguien estuviera mirando. Abrió los ojos y lo vio. A unos metros de la carpa, entre las sombras, había una figura, alta, delgada, completamente inmóvil. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, observando. La mujer intentó despertar a su pareja, pero no reaccionaba. Respiraba, pero no se despertaba. La figura dio un paso, lento, silencioso, y entonces desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar. A la mañana siguiente, el hombre no recordaba nada, pero la mujer sí, y nunca volvió al lugar. Con el tiempo los relatos se acumularon. Personas que aseguraban haber visto luces moverse en el cielo, cambiando de dirección de forma imposible. Otros hablaban de zonas donde el sonido desaparecía por completo. Y algunos de encuentros que nunca lograron explicar del todo. Uno de los casos más inquietantes fue el de un hombre que subió solo al cerro al atardecer. Quería meditar, desconectar, estar en silencio. Encontró un lugar apartado y se sentó. Cerró los ojos, respiró profundo y entonces lo escuchó. No era un sonido externo, no venía del viento, ni de ningún animal. Era una voz, pero no la escuchaba con los oídos. La sentía dentro de la cabeza. No entendía las palabras, pero sí la intención. Era como si algo intentara comunicarse, no de forma agresiva, pero tampoco amistosa. Simplemente estaba ahí, observándolo. El hombre se levantó, asustado, y comenzó a bajar, pero algo no encajaba. El camino parecía distinto, más largo, más confuso.
como si el cerro hubiese cambiado. Tardó horas en encontrar la salida, y cuando finalmente llegó al pueblo, el reloj marcaba una hora que no coincidía. Había perdido tiempo, sin saber cómo, sin recordar qué había pasado. Hoy, el Cerro Uritorco sigue siendo uno de los puntos con más reportes de fenómenos extraños en Argentina. Miles de personas lo visitan cada año, algunos por curiosidad, otros buscando respuestas. Pero hay algo que muchos coinciden en decir: no es un lugar común. Hay algo ahí, algo que no se ve, pero se siente. Y cuando cae la noche, cuando el silencio se vuelve absoluto, la sensación vuelve, esa incomodidad, esa presencia, esa certeza difícil de explicar, de que, en ese lugar, no todo pertenece a este mundo. La ruta estaba completamente vacía. En un tramo largo y solitario de la Ruta Nacional 3 Argentina, el asfalto se perdía en la oscuridad como una línea infinita, sin curvas, sin luces, sin nada que interrumpiera la monotonía. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Un camionero avanzaba a velocidad constante, con la radio encendida en volumen bajo. No había tráfico, no había viento, solo el sonido del motor y las ruedas contra el pavimento. Era una noche más, o al menos eso parecía. Todo cambió cuando miró el espejo retrovisor. Al principio, pensó que era otro vehículo, una luz blanca, a lo lejos. Nada fuera de lo normal, pero algo no encajaba. La luz no se movía como un auto, no rebotaba con el terreno, no aumentaba de tamaño a medida que se acercaba. Simplemente estaba ahí, fría, suspendida. El camionero frunció el ceño, volvió a mirar hacia adelante, luego otra vez al espejo. La luz seguía en el mismo lugar, a la misma distancia, como si estuviera acompañándolo. Pasaron unos minutos. La situación empezó a incomodarlo. Aceleró levemente. El motor respondió. El camión ganó velocidad, pero la luz no cambió. Siguió exactamente detrás, a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos. El hombre sintió un nudo en el estómago. No era miedo todavía, era una sensación de alerta, como cuando algo no tiene sentido, pero tu cuerpo lo percibe antes que tu mente. Decidió probar algo. Levantó el pie del acelerador. El camión comenzó a perder velocidad, y entonces la luz también redujo su ritmo, sin retraso, sin inercia, como si estuviera conectada directamente a él. El camionero tragó saliva. Ahora sí había algo mal, muy mal. Miró nuevamente por el espejo, y fue en ese momento cuando lo notó. La luz no estaba en el suelo, no había faros, no había carretera iluminada detrás. La luz estaba flotando a varios metros del asfalto, siguiéndolo, en silencio absoluto. El hombre sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Subió el volumen de la radio. Solo ruido, interferencia, un sonido estático, constante, como si la señal hubiese desaparecido. Miró el tablero. Todo normal. Velocidad, combustible, temperatura. Pero algo estaba a punto de cambiar. Sin previo aviso, el motor se apagó, de golpe, sin fallar antes, sin dar señales. Simplemente se detuvo. El camión quedó en silencio, rodando unos metros, hasta detenerse completamente en medio de la ruta. Oscuridad total. La única luz ahora era esa cosa detrás de él. El camionero se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, sin entender. Respiraba rápido, demasiado rápido. Intentó girar la llave. Nada. El motor no respondía. Y entonces, la luz se movió. Por primera vez, cambió. Se acercó, lentamente, sin hacer ruido. A medida que avanzaba, iluminaba toda la parte trasera del camión. La cabina comenzó a llenarse de una luz blanca, intensa, artificial. El hombre levantó la mano para cubrirse los ojos, pero igual podía verla. Era demasiado fuerte, demasiado limpia. No era una luz normal.
No era cálida, no era fría, era otra cosa. Entonces sintió algo más, una presión en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto pesado, difícil de respirar, difícil de moverse. Quiso abrir la puerta. No pudo. Su cuerpo no respondía como siempre. La luz estaba ahora a pocos metros, y en ese instante lo vio, no claramente, no con detalle, pero lo suficiente. Dentro de la luz había una forma, oscura, definida. No era una estructura simple, no era un punto, era algo sólido, algo real. El camionero cerró los ojos, no por decisión, por instinto, como si su mente intentara protegerlo de algo que no debía ver. El silencio era total, absoluto, y entonces todo desapareció, de golpe, sin transición, sin ruido. La luz se fue, la presión desapareció, el aire volvió, el hombre abrió los ojos. Oscuridad, la ruta, nada más. El camión estaba apagado. Intentó nuevamente girar la llave. El motor arrancó, como si nunca hubiese pasado nada. La radio volvió. Música normal. Se quedó unos segundos sin moverse, mirando al frente, procesando o intentando hacerlo. Luego, siguió manejando. No miró más el espejo. No esa noche, no nunca más. Días después, cuando contó lo ocurrido, algunos se rieron. Otros dijeron que estaba cansado, que fue su gestión, pero hubo un detalle que nunca pudo explicar. El reloj, cuando revisó la hora al detenerse, eran las 3:10. Cuando volvió a arrancar, marcaba las 4:05, casi una hora, desaparecida, sin recuerdo, sin explicación. Y desde entonces, cada vez que alguien recorre ese tramo de la Ruta Nacional 3 Argentina de madrugada, hay algo que muchos evitan hacer: mirar el espejo retrovisor. La noche era completamente clara. En una zona rural de Mendoza, Argentina, lejos de cualquier ciudad, el cielo se extendía limpio, lleno de estrellas, sin nubes, sin interferencias. Era una de esas noches donde todo parece en calma, donde nada debería pasar, pero pasó. Una familia cenaba en el interior de su casa, una construcción simple, rodeada de cultivos y silencio. El viento era suave, casi inexistente, hasta que la luz apareció. Al principio fue un destello, rápido, como si algo hubiese cruzado el cielo. Uno de ellos lo vio por la ventana. Pensó en una estrella fugaz, pero no desapareció. La luz siguió, descendiendo, lentamente. No caía, no se apagaba, se acercaba. El hombre se levantó, salió al patio, y ahí estaba, una esfera luminosa suspendida en el aire, a lo lejos, detrás de los cultivos. No emitía sonido, no generaba viento, no parecía afectar nada, pero al mismo tiempo, todo se sentía distinto. La familia comenzó a salir, uno por uno, mirando en silencio. Nadie hablaba, porque lo que estaban viendo no tenía explicación. La luz descendió aún más y desapareció detrás de una pequeña elevación del terreno, como si hubiese aterrizado. Pasaron unos segundos. Nadie se movía, hasta que uno de ellos dijo: «Vamos». No fue una decisión lógica, fue impulso, curiosidad o algo más. Caminaron hacia el lugar. El suelo estaba seco, el aire extraño, más pesado, más denso, como si estuviera cargado. A medida que se acercaban, una sensación incómoda empezó a crecer, una advertencia silenciosa, como si algo dentro de ellos dijera que no debían seguir, pero siguieron, y entonces lo vieron. No era una luz, era una estructura, oscura, metálica, posada sobre la tierra, sin ruedas, sin patas visibles, sin ningún tipo de soporte, simplemente flotaba a pocos centímetros del suelo, emitía una vibración, muy baja, casi imperceptible, pero constante. El sonido no se escuchaba con los oídos, se sentía en el cuerpo.
Uno de ellos se detuvo, no quiso avanzar más. Otro dio un paso, y en ese instante todo cambió. El silencio se volvió absoluto. Ni viento, ni insectos, ni nada. Solo esa cosa y ellos. El hombre que había avanzado sintió algo en la cabeza. No dolor, no ruido, algo distinto, como una presión interna, como si algo estuviera intentando entrar. Se llevó la mano a la frente y entonces lo escuchó. No con los oídos, dentro de su mente. No eran palabras claras, pero sí una intención, una presencia, algo que no pertenecía a ese lugar. El hombre retrocedió, de golpe, agitado, sin poder explicar lo que acababa de pasar. Los demás lo miraron, confundidos, asustados, y fue en ese momento cuando la estructura reaccionó. La luz volvió, intensa, cegadora. Por un segundo, todo el campo se iluminó como si fuera de día. La vibración aumentó, el aire pareció comprimirse, y sin previo aviso, el objeto ascendió, rápido, demasiado rápido, sin transición, sin ruido, subió en línea recta hasta desaparecer en el cielo, dejando atrás silencio, oscuridad y algo más. Cuando la familia se acercó al lugar exacto donde había estado, lo vieron. El suelo estaba marcado, un área circular, perfecta. La tierra, seca, las plantas, muertas, pero no quemadas. No había fuego, no había cenizas. Era como si la vida hubiese sido extraída. Con el paso de los días, intentaron volver a plantar. Nada creció, el terreno quedó estéril, inútil, pero eso no fue lo único. El hombre que había dado el paso cambió, no físicamente, pero sí en algo más profundo. Dormía mal, tenía sueños extraños y evitaba hablar de lo que había sentido, porque no sabía explicarlo, porque no encontraba palabras. Solo una sensación, una certeza de que en ese momento algo había intentado comunicarse con él, a su manera, a través de un lenguaje que no entendía, pero que, de alguna forma, había dejado una marca, no en el suelo, sino en él. Y aunque el tiempo pasó, aunque la vida siguió, cada vez que miraba ese campo vacío, sabía algo, sabía que esa noche no habían sido simples testigos, habían estado demasiado cerca de algo que no debería estar ahí. La ciudad nunca duerme. En Buenos Aires, incluso de noche, siempre hay ruido. Autos, luces, gente, movimiento constante. Pero esa noche, algo cambió. No en la ciudad, en el cielo. Eran cerca de las 11. Una noche común. Edificios iluminados, balcones abiertos, personas terminando el día, hasta que alguien miró hacia arriba y las vio. Primero parecían estrellas, pero estaban demasiado bajas, demasiado alineadas, demasiado quietas. Eran varias luces, formaban una línea perfecta en el cielo, sin parpadear, sin moverse, suspendidas sobre la ciudad. Algunos pensaron en aviones, otros en drones, pero no encajaba. No había sonido, ni movimiento, ni explicación. Pasaron unos segundos, y entonces ocurrió. Las luces comenzaron a moverse, pero no de forma normal. No avanzaban, no giraban, se deslizaban, como si se reubicaran en el espacio, de un punto a otro, sin transición, sin aceleración, como si simplemente aparecieran en otra posición. La gente empezó a notarlo, desde balcones, desde terrazas, desde la calle. Algunos sacaron sus teléfonos, grabaron, intentaron enfocar, pero era difícil. La imagen no captaba lo que el ojo veía, como si algo interfiriera. Y las luces seguían ahí, ahora cambiando de formación, de línea a triángulo, de triángulo a dispersión, y luego
nuevamente alineadas, perfectas, simétricas, como si respondieran a una lógica que nadie entendía. Un hombre, desde un balcón, las observaba sin decir nada. No estaba sorprendido, estaba inquieto, porque sentía algo más. No era solo lo que veía, era la sensación, esa incomodidad leve, constante, como si no fuera un simple espectáculo, como si hubiera una intención. Las luces permanecieron así durante varios minutos, sin ruido, sin explicación, dominando el cielo de una de las ciudades más grandes del país. Y entonces, una a una, comenzaron a desaparecer. No se alejaban, no se apagaban lentamente, simplemente dejaban de estar. Primero una, después otra y otra, hasta que no quedó ninguna. El cielo volvió a ser el de siempre, oscuro, con estrellas, como si nada hubiese pasado. Pero sí pasó, porque esa noche cientos de personas vieron lo mismo, desde distintos puntos de Buenos Aires, sin conocerse, sin coordinarse, con descripciones similares, videos, testimonios, dudas. Al día siguiente, algunos medios hablaron del tema, intentaron explicarlo. Drones, ejercicios militares, fenómenos atmosféricos, pero ninguna teoría terminó de cerrar, porque había algo que no coincidía: el comportamiento, la precisión, la forma en que esas luces se movían. No parecía algo improvisado, no parecía algo humano, y sobre todo, no parecía algo que estuviera perdido. Era como si supieran exactamente lo que hacían, y lo más inquietante de todo es que no estaban ocultándose, estaban ahí, a la vista de todos, sobre la ciudad, sobre miles de personas, durante varios minutos, como si quisieran ser vistos, como si quisieran dejar claro algo, algo que todavía no entendemos, y quizás no deberíamos.